Los seminarios virtuales organizados por Instituto Biocana tienen la finalidad de divulgar información sobre el cannabis medicinal con base en evidencia científica. Los ponentes, expertos en sus campos, son responsables exclusivos del contenido presentado. Los participantes no asumen responsabilidad por la interpretación o aplicación de estas opiniones. Voy. Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de presentar a la químico farmacéutico industrial Alión Cacitlali Ángeles Moreno. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con estudios de posgrado en estadística en el Instituto de Investigación de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, en el área de posgrado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Desde 2017 colaboró en Denver, Colorado, con empresas para la instalación de sistemas de gestión de calidad para la siembra de cannabis. También participó en la instalación de una empresa en Colombia una vez que se aprobó el uso medicinal del cannabis en dicho país. También es integrante fundadora de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, donde se desempeña como directora de Asuntos Regulatorios. Es integrante del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Químicos, Farmacéuticos Biólogos, como vicetesorera. Cuenta con experiencia en el área regulatoria, desarrollo analítico y registro de medicamentos, elaboración y conducción de protocolos preclínicos y clínicos de investigación. Desde el año 2000 a la fecha, ha sido impulsora en la formación de terceros autorizados para la intercambiabilidad. Ha conducido alrededor de 700 estudios clínicos de farmacocinética en población mexicana. A la fecha, ha diseñado y logrado la certificación y obtención de licencias sanitarias de 7 laboratorios de pruebas y de 2 plantas farmacéuticas con permiso para manejo de estupefacientes y psicotrópicos. Ha publicado diversos artículos científicos sobre bioequivalencia, farmacocinética en población mexicana, así como un capítulo del libro en neonatología, y otros capítulos en libros de diversos áreas experimentales de bioequivalencia, con su correspondiente manejo estadístico. Es expositora nacional e internacional en temas relacionados con la regulación sanitaria, desarrollo analítico y farmacéutico, y en su investigación en farmacología en general, tiene experiencia en el área que aplica en el cannabis desde el 2017. También he de decirles que la química es directora general de Eva Pharma y actualmente ha implementado en la industria farmacéutica en implementación de sistemas de calidad, así como en el monitoreo de estudios preclínicos. Muchas gracias por tu amable participación, Citlali. Siempre es un placer. Eres una gran docente. Tengo el agrado de decir que fui tu estudiante y de ahí para acá, pues tu tema nos apasiona mucho y nadie como tú lo da mejor. Entonces los micrófonos son tuyos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco mucho al Instituto Biocana por la invitación y obviamente espero que esta charla les ayude un poquito. Cuando Ángel me invitó y los chicos del instituto me invitaron, me pidieron que hablara sobre la revisión de la regulación sanitaria. Y esta plática la diseñé porque como estamos cambiando de gobierno, me parece que además de una revisión de la regulación sanitaria, es trascendental saber qué es lo que nos falta para poder lograr el uso legal de cannabis. Entonces, esta plática está versada o está basada en lo que nosotros propusimos en un inicio como reglamento para la Ley General de Salud para regular el uso de cannabis con fines médicos y de investigación, y que desafortunadamente no fue escuchado ni considerado, pero que es indispensable conocer porque con base en esto vamos a poder lograr lo que hemos necesitado desde 2017, que es la parte de regulación y uso legal de cannabis con fines médicos y de investigación. Voy a iniciar la plática definiendo qué es cannabis, porque todo el mundo habla de marihuana y de cáñamo de una forma indistinta, cuando en realidad esto está definido desde 1968. Cannabis se le llama al extremo o fruto de la planta de cannabis. Aquí les presento una flor
en donde lo que yo les estoy, en el ápice de esta foto, se encuentra esta parte que son las subunidades floridas. Y cannabis es solamente la flor o el fruto y que se excluye por completo la semilla y las hojas que no son cercanas a esta sumidad. Esto es importante saberlo porque hace una distinción fundamental. La semilla no contiene cannabinoides. ¿Contiene información genética? Sí, pero no cannabinoides. Y las hojas contienen cannabinoides, pero en una muy baja proporción o concentración que hace muy difícil su extracción si las utilizáramos. Entonces, lo más interesante de cannabis es que va a ser la sumidad de la flor o el fruto, mientras que cáñamo es esta planta canabacea, pero que no tiene floración y que además se siembra con una densidad tal que permite la extracción tanto de fibra como de su pulpa. Cuando hablamos de que no tiene floración o no tiene fruto, esto es relevante decirlo porque entonces los cannabinoides no se concentran en ellos y por lo tanto no es proclive a la extracción. Si nosotros lo viéramos y fuéramos parte del ejército o de la marina que se dedican a definir si un cultivo es peligroso o no, tendríamos una muy fácil identificación de aquel cultivo que se va a utilizar para consumo lúdico o para extracción y el cultivo que se utilizará con fines de extracción de pulpa y fibra. Del lado izquierdo de su pantalla ustedes encontrarán los cultivos de cáñamo. La densidad es inmensamente alta porque las plantas no tienen una separación clara entre ellas, mientras que las plantas que se cultivan con fines de extracción, la distancia promedio entre cada una de las plantas es al menos de medio metro para que ésta permita una floración grande y que se vayan nutriendo estas flores o se vayan llenando de cannabinoides. Entonces, si yo soy ejército y que el reglamento así fue pensado para que el ejército no tuviera que pensar mucho y saber si un cultivo era utilizado con fines de extracción o de consumo lúdico, y los cultivos que eran para cuestiones industriales en los que se iba a utilizar la fibra para ya sea hacer tela, papel o cualquier otra cosa, o su pulpa, que también puede utilizarse para elaboración de nuevos polímeros. ¿Desde qué parte estaba basado todo esto? Pues de un marco jurídico internacional. Resulta ser que en 1968, en la Convención Única sobre Estupefacientes, se establece la distinción entre cannabis y cáñamo, diciendo ya en esta misma convención, pero en el protocolo enmendado en 1972, que cáñamo se exenta de una regulación, es decir, no es controlado porque no se le pueden extraer cannabinoides, mientras que la parte florida de la planta sí es a la que nosotros le tenemos que trazar y controlar porque se pueden extraer los cannabinoides. Y a partir de todo esto ha habido una secuencia de cómo se han estado estableciendo los controles para la flor, a lo que nosotros llamamos cannabis. Esta cannabis resulta ser que en el 2020, afortunadamente establecen que el THC ya no es una sustancia que genera dependencia. ¿Por qué? Porque en 1936, cuando los Estados Unidos definieron la guerra contra el cáñamo, era por una situación de competencia contra los algodoneros, de tal manera que tipificaron a la planta como una planta que podía incluso matar a la gente, ¿no? Y resulta ser que no, que las concentraciones tóxicas con las cuales ustedes pueden encontrar un evento adverso serio son muy altas y que afortunadamente estas concentraciones no van a generar una dependencia con respecto al THC o CBD. Entonces, cuando alguien te dice, ay, eres un marihuano, pues en realidad es una mala
connotación, porque en realidad los marihuanos no son adictos. Les gusta a lo mejor ver el mundo diferente, pero es más fácil hacerse adicto a la cafeína que a la marihuana. Pero finalmente, gracias al marco internacional, tendríamos nosotros la capacidad de distinguir entre lo que se llama cannabis y lo que es el cáñamo. Además, gracias a la Suprema Corte de Justicia, se establece que se debe de modificar nuestra Ley General de Salud. En la Ley General de Salud se prohibía determinantemente el uso de cannabis y marihuana, ¿no? Decía, no me importa cómo lo nombres, pero está prohibida. Sin embargo, gracias a una serie de demandas, se logra que la Suprema Corte de Justicia pida que se modifique la Ley General de Salud, la cual se logra el 19 de junio del 2017, su modificación, y piden en esta modificación de la Ley General de Salud que en 180 días se tenía que armonizar tanto los reglamentos como las normativas, tanto de COFEPRIS como de todas las dependencias que estuvieran involucradas para determinar que era legal el uso de cannabis. En 2018, por temas económicos más que por temas técnicos, se expiden los lineamientos en materia de control sanitario de cannabis y desafortunadamente estos lineamientos contradecían la Ley General de Salud, los reglamentos que regían a la Ley General de Salud o bajan la información de la Ley General de Salud y muchas normas. De tal manera que el 27 de marzo del 2019 se revocan estos lineamientos, pero las empresas que lograron obtener los supuestos permisos para comercializar productos conteniendo cannabis bajo estos lineamientos se amparan y actualmente tenemos a la venta en particular una marca que está amparada, pero bajo unos lineamientos que contradicen completamente la Ley General de Salud. El 14 de agosto del 2019, la Suprema Corte de Justicia nuevamente le exige a la Secretaría de Salud que cumpla con la armonización de los reglamentos, de las normativas, para que pueda hacerse uso terapéutico de cannabis y de todos sus derivados farmacológicos. Hasta la fecha, desafortunadamente, no se ha logrado esto. También decía la Suprema Corte de Justicia que tenían que ingresar dentro de esta armonización no solo el uso de cannabis, sino también cómo se obtenía, cómo se almacenaban sus semillas, cómo se iba a dar su cultivo, la cosecha, cómo se iban a procesar, cómo se iban a transportar y bajo qué lineamientos se iban a comercializar. Y obvio, cómo se iba a dar la investigación científica referente a los derivados cannabinoides. Todo enfocado al uso terapéutico de la cannabis y sus derivados. Pero solamente se quedó en la publicación de la nueva Ley General de Salud y de un reglamento que se emite en el 2021. La Secretaría de Salud, pues dice, yo voy a emitir la reforma de la Ley General de Salud, en donde modifico el artículo 235 y permito el uso de cannabis, los artículos 244 y 245, en donde establezco las concentraciones con las cuales voy a poder utilizar plantas que tengan THC, pero hasta ahí me quedo. No voy más allá porque no tengo ninguna posibilidad de interactuar con SADER o con economía para poder homologar la regulación. ¿Qué dice actualmente nuestra Ley General de Salud? En la Ley General de Salud, en el capítulo 5, que establece el control de los estupefacientes. Los estupefacientes son cosas tan peligrosas, ¿no?, que tenemos una convención internacional. Esta convención internacional lo que hace es verificar la cantidad de estupefacientes que maneja cada país.
y cómo los trazan, cómo los regulan y cómo evitan el abuso de estos estupefacientes. Los estupefacientes son productos que son altamente adictivos, que pueden tener propiedades farmacológicas, sí, pero que su uso puede llevar de manera directa, sine qua non, a una adicción. Por ello son tan observables. Bueno, nuestra Ley General de Salud, en el capítulo quinto, en el artículo 234, dice que para efectos de la Ley General de Salud se va a considerar estupefaciente y dice una serie de moléculas, entre las cuales está cannabis, sativa, índica, americana o marihuana, sus resinas, sus preparados y las semillas. Error garrafal. Pero entonces, en lugar de modificar esta ley y apegarnos a los conceptos internacionales en donde establecen que las semillas están exentas de ser reguladas y más consideradas estupefacientes porque no contienen cannabinoides, nosotros hicimos oídos sordos y dijimos, ahí se queda cannabis y cannabis o marihuana va a ser considerado un estupefaciente. Esto implica que cualquier sustancia que contenga la planta y sus semillas se consideran como que si yo los tomo, automáticamente me vuelvo adicta y es un problema de salud inmenso, lo cual es totalmente falso cuando se habla de la planta. Pero también modifican el artículo, o bueno, adicionan al artículo 235 un anexo, ¿no? Que le llaman 235 bis, en donde dice que la Secretaría de Salud, además de haber definido que es un estupefaciente, va a regular todo lo que tenga que ver con el uso medicinal de los derivados farmacológicos de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, como lo quieras llamar. Y está relativamente bien. El error garrafal es que no es un estupefaciente. Vuelvo a insistir, los estupefacientes son las sustancias que de manera inmediata causan una adicción y se vuelven un problema de salud. Lo que nosotros proponíamos y solicitábamos se hiciera con el reglamento es que la Ley General de Salud estableciera que va a haber distintos tipos de controles. El primer control sería un control como producto psicotrópico. Un psicotrópico es una sustancia que puede causar adicción, pero que tiene muchas propiedades farmacológicas y que puede ser un problema de salud pública. Sin embargo, debe de tener un determinado control. Entonces, nosotros proponíamos que toda aquella planta que tuviera concentraciones mayores al 1% de THC fueran consideradas psicotrópicas. Que en la fracción o en el grupo 4 de medicamentos, que son los medicamentos que se surten en farmacia con una receta médica, fueran todas aquellas plantas que tuvieran menos del 1% de THC y que en nuestra Ley General de Salud, lo plasmo con rojo, elimináramos por completo el concepto de industrial, ¿no? Porque si ustedes leen nuestra Ley General de Salud, en el artículo 245, fracción 5, dicen una cosa totalmente ilógica que no es factible, en donde mencionan que los usos industriales son las plantas que contienen menos del 1% de THC y que sirven para uso industrial, cuando en realidad la Ley General de Salud no tiene por qué regular cuestiones industriales, ¿no? Entonces, en el reglamento nosotros pedíamos que se estableciera que uso industrial se refiere al uso de cáñamo. El cáñamo es sin floración y que obviamente esto garantice que no va a tener extracciones y que esa parte de cáñamo no estuviera regulada, que se saliera por completo y que estuviera libre la exportación, la importación y el comercio del cáñamo, cosa que no se ha logrado hasta el momento. Ya que en nuestra Ley General de Salud dijeron de manera tajante que la cannabis, incluyendo no solo sus preparados, sino también las semillas, se dan el lujo además de mandarlo también como psicotrópico y
en el artículo 245 de nuestra Ley General de Salud dice, ¿no?, que se va a considerar psicotrópico y ponen en la fracción 5 lo que les menciono. Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria. O sea, eso no se debe de regular en la Ley General de Salud. Y que obviamente dice todos aquellos derivados de la cannabis en concentraciones menores de 1% de THC y que tengan amplios usos industriales y que pueden ser comercializados. Eso es un error. Y aquí lo pongo. Es un error mencionar que tengan cannabis, ¿no? Deberíamos de haber sustituido la palabra cannabis por cáñamo y obviamente decir que estos estarán exentos de regulación. ¿Qué modificaciones se requerirían entonces a nuestra Ley General de Salud? Pues solamente en el artículo 245 de la fracción 5 tendríamos que decir todos los que carecen de valor terapéutico y que se utilicen corrientemente en la industria y que provengan del cáñamo, fibra y pulpa, serán exentos de regulación y podrán comercializarse y exportarse cumpliendo con la regulación que indique la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. COFEPRIS y Salud no se tienen que meter con uso industrial. Las aclaraciones en nuestro reglamento, en el capítulo 3, en donde vienen las definiciones, tendríamos que colocar cannabis, que no se le puede llamar a la planta, sino simplemente es la sumidad florida o fruto, y cáñamo es la planta sin floración y que se siembra en una densidad muy alta y que solamente se va a utilizar para extracción, ya sea de pulpa o de fibras. Y esta estaría exenta de regulación. Y esto lo tomamos literal de la Convención Única sobre Estupefacientes, Convención Internacional Única de Estupefacientes, enmendada por el protocolo de 1972. Ahí viene la definición de cannabis y de cáñamo. Es decir, no estábamos inventando el hilo negro en el 2017, pero se nos pasó de estas aclaraciones. Algunas empresas que lucharon porque no se aclarara que era cannabis y que era cáñamo, no lograron los famosos permisos en el 2018 y entonces ahora son pro solo medicamentos, ¿no? Y no a suplementos, no a cosméticos, y ellos mismos fueron los que permitieron esta parte de ambigüedad entre términos muy claros desde muchos años antes. En nuestra Ley General de Salud, lo que sí es correcto es que se clasifique al THC como psicotrópico. ¿Por qué es un psicotrópico? Porque sí tiene un valor terapéutico, sin embargo, puede generar problemas para la salud. ¿Por qué razón? Porque cannabis contiene un derivado farmacológico que nosotros sabemos que se llama tetrahidrocannabinol. Y el tetrahidrocannabinol tiene algunos isómeros, algunas moléculas igual, semejantes, pero con un doble enlace en una posición distinta. Y entonces tenemos el delta 8, delta 9, delta 11, los cuales tienen efectos psicotrópicos. ¿Qué es un efecto psicotrópico? Pues una modificación a la percepción de la realidad y del tiempo. Es como si ustedes, en lugar de tomar alcohol, consumieran marihuana y entonces lo que les pasa es que sus movimientos no son finos, no pueden hacer movimientos finos, no perciben el tiempo de igual forma y eso nos genera un problema cuando estamos hablando de cuestiones de trabajo. Es decir, si ustedes estuvieran bajo los influjos de THC durante una jornada laboral, sería peligroso en el caso de que estuvieran trabajando con maquinaria que requiere una precisión en su manejo. O si ustedes conducieran un vehículo, también sería peligroso que tuvieran THC en la sangre. Esta regulación que nosotros
comentamos y que afortunadamente sí está en la Ley General de Salud, en la fracción 2, es como si manejaran ustedes pentobarbital o alguna anfetamina de las que se utilizan para reducción de peso. Se requiere una receta que lleve un control estricto, la receta se retiene y en la receta solamente se puede pedir dos presentaciones del medicamento que ustedes están dando. Actualmente se ha estudiado ya mucho con respecto a cannabis y se sabe perfectamente bien que la concentración activa de tetrahidrocannabinol, ya sea delta 9 o delta 11, son al menos 10 miligramos, ¿no? Cuando ustedes ingieren 10 miligramos de THC delta 9 o delta 11, ustedes van a tener un efecto psicotrópico o psicoactivo. Por lo tanto, es indispensable, en lugar de establecer el 1%, definir una concentración mínima y una concentración máxima para evitar caer en ambigüedades. Cuando ustedes hablan el 1% de una tonelada, es muy distinto a hablar de 10 miligramos en total, ¿no? Entonces, es necesario que nuestra Ley General de Salud maneje términos claros que no permitan errores. Y por ello nosotros consideramos que los porcentajes no son adecuados. Y obviamente en la fracción 4 de este mismo artículo 245 menciona que toda aquella concentración menor al 1%, estaríamos hablando de una concentración menor a 0.3 miligramos por mililitro o menor a 10 miligramos, puede ser utilizada o categorizada en el grupo 4. Que sería igual a comprar sertralina o ibuprofeno no, o algún antibiótico, ¿sí? Van a requerir una receta, pero no van a tener un límite de unidades que les pueden vender. Y ahí entrarían todos aquellos que no van a tener un efecto sistémico del THC. Pero sería importante no olvidar el resto de los cannabinoides o de los derivados farmacológicos de cannabis. ¿Por qué? Pues porque resulta ser que todavía no se han estudiado todos los cannabinoides, por lo tanto no podemos descartar que alguno de ellos también tenga efectos semejantes al THC. Los más estudiados es el THC, el cannabidiol, el CBN y el CBC, ¿no? Pero el resto de los cannabinoides, recuerden que hay 120 cannabinoides, no se han estudiado a detalle, por lo tanto no los podemos excluir y sí tendríamos que decir aquí, pues que aquellos otros cannabinoides o derivados farmacológicos de cannabis que también tengan propiedades psicotrópicas o psicoactivas deberán de ser tratados como si fuera fracción 2 o grupo 2 de los medicamentos en donde se requiere una receta especial para sortirla. Si yo hiciera una definición de quiénes son los responsables de cada área, pongo aquí, SADER, que es nuestra Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sería la encargada de establecer las certificaciones tanto de semilla como de buenas prácticas agrícolas. Es decir, ellos tendrían que garantizar que la semilla que ustedes están utilizando tiene determinada información genética que va a dar una planta que tenga tal porcentaje de CBD y tal porcentaje de THC en general, ¿no? Todas las cultivos que lleven flor o sumidad florida se van a clasificar en dos tipos, las que tengan más del 1% de THC y las que tengan menos del 1% de THC. Y estas son las que va a regular Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque de esta flor nosotros podemos hacer extracción de cannabinoides o de derivados farmacológicos de cannabis. Las sin flor se excluyen de la regulación sanitaria y solamente las regularía SADER como si fuera maíz, como si fuera sorgo, como si fuera caña de azúcar. Pero lo que tenga flor sí lo tendrá que regular Secretaría de Salud. Y Secretaría de Salud tendría que regular la flor que tenga porcentajes de THC suficientes para generar un efecto psicoactivo. Entonces ahí sí tendríamos que establecer
cuántas plantas se pueden tener por cada dueño de un determinado terreno, cómo se haría la rastreabilidad y trazabilidad de una planta y tener un control estricto de cuántas plantas se siembran, cuál es el rendimiento y cómo se desechan esas plantas. Y si yo hiciera investigación con plantas que tienen más concentración de THC, entonces tengo que tener un protocolo de investigación y cartas responsivas de los investigadores a cargo de dicha investigación. Era muy sencillo hacerlo. No nos teníamos que quebrar la cabeza. Lo único que nos falta integrar en esta cadena es a Sader, ¿no? O Senacica, los cuales se han evadido por completo entrar a las reglas que marca nuestra Ley General de Salud y el reglamento actual. La Ley General de Salud además dice que cualquier sustancia que tenga o que sirva para tratar una enfermedad o algún padecimiento lo vamos a conocer como insumo para la salud, es un medicamento o un dispositivo médico, requiere un registro sanitario y además la Secretaría de Salud debe de evaluar su seguridad, su calidad y su eficacia. Entonces aquí es en donde entramos en camisa de 11 varas, porque resulta ser que cualquier producto que esté comercializándose con este tipo de sustancias tendría que haber demostrado que es seguro, que es eficaz y que además tiene la calidad necesaria. Y entonces calidad es en donde empezamos a tener problemas, porque resulta ser que no necesariamente todo está regulado, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos se tienen que regular? Bueno, pues de entrada, necesitamos que todos los derivados canábicos, ya sean psicoactivos o no, estén regulados. ¿Y qué implica esta regulación? Pues simplemente que la semilla sepamos de dónde viene, en dónde se cultivó y bajo qué estándares se llevó a cabo este cultivo, cómo se transportó la flor y cómo se realizó la extracción. Y evidentemente, darle una trazabilidad a su producción. Ustedes en este momento se estarán preguntando, wow, tantos goteros en la internet tendrán todo esto. Desafortunadamente no. Las semillas, de entrada, debemos de saber su genética, porque no sé si ustedes se han enterado, pero resulta ser que México no permite la siembra de ciertos organismos modificados genéticamente, ya sea maíz o algunas otras cosas, porque el riesgo-beneficio se ha evaluado y hay más riesgo que beneficio al usar este tipo de productos, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes manipulen genéticamente a la semilla de cannabis y que resulte ser que sea peligrosa para la salud. Entonces, sí debe de haber un control genético de las semillas y por ello existen, insisto, protocolos internacionales que verifican que esta diversidad biológica esté dentro de un rango de seguridad. La semilla, además, cuando ustedes la compran, deben de saber qué porcentaje de germinación tiene, ¿no? Porque ustedes pueden comprar 1 kilo de semillas y de ese kilo solamente 100 gramos fueron germinadas. Entonces, pues, es un problema también de calidad. Y también debemos de saber qué tanta vida media tienen las semillas, es decir, cuánto me dura una semilla. Si yo compro 1 kilo de semillas, ¿cuánto tiempo las puedo almacenar y que sigan en el momento en que yo las siembre germinando? Entonces, esto era indispensable conocerlo. No lo conocemos hasta el momento. Ahora, ¿por qué es necesario saber los datos de la semilla en nuestro territorio nacional? Pues porque cada semilla puede generar un impacto en la biodiversidad de todo lo que está a su alrededor. Cannabis no es una planta endémica. Cannabis es una hierba. Los cannabinoides se utilizan como defensa de la planta y son altamente tóxicos para todo lo que crece a su alrededor o todo aquello que se quiera comer a la planta, ¿no? Entonces, el impacto de este nuevo cultivo en nuestra vida y en nuestro territorio nacional es indispensable conocer cómo le va a impactar
al medio ambiente. Y pongo el pescadito de los Simpson porque no sabemos si pueden generar alguna mutación o malformaciones, ¿no? Y generar riesgos no solo para la salud humana, sino también para el medio ambiente. También necesitamos saber el protocolo de cultivo. ¿Y por qué razón? Pues porque nuestras tierras son muy bonitas, pero están altamente contaminadas de metales pesados. Y cannabis o la planta en general, cáñamo o marihuana, su característica principal es que son preciosas plantas para limpiar los suelos de contaminación. Entonces, supongamos que ustedes las ponen alrededor de una laguna, cannabis o la planta jala metales pesados y descontamina el suelo. Pero resulta ser que vamos a extraer de ahí cannabinoides, pues se extraen con todo y metales pesados. Entonces sí necesitamos saber el protocolo de seguridad para su siembra, qué rendimiento tiene y control no solo de la planta, sino de el suelo mismo en donde yo lo estoy cultivando. La planta, como ya vieron, es una planta que se utiliza para muchas cosas, para limpiar suelos y para hacer suelo. Tiene una raíz que permite que el suelo se vaya ablandando. Entonces, todos aquellos suelos que ya están erosionados o muy cansados por un solo cultivo, cuando ustedes siembran cáñamo, se regenera el suelo, se limpia y se abastece de nutrientes. Entonces, cannabis también sirve para muchas otras cosas, pero es necesario conocer bajo qué condiciones se sembró y si puedo o no extraer de ahí. A nivel internacional, una manera de trazar y de verificar el uso correcto de las semillas o de las plántulas es dándoles un código de barras. Esto se estaba proponiendo para Senacica, que ustedes dijeran, yo compro 1 kilo de semillas, en 1 kilo de semillas de cannabis, supongamos, llevan 1 millón de semillas. A ese millón de semillas, una vez que ustedes las ponían a germinar, la plántula le daban un código de barras. Toda aquella plántula que no creciera se desechaba como corresponde, como un residuo peligroso, y toda planta que habría crecido, entonces se le daba la trazabilidad a través de un código de barras. Todo esto era sumamente importante porque de esa manera nos permite toda la trazabilidad de la planta, ya sea controlada o no controlada. Y todo aquel cultivo no psicoactivo, insisto, los que tienen menos concentración de THC, pues entonces simplemente tener un control en cuanto a la seguridad para evitar que la planta, que también es muy promiscua, mande semillas para otros cultivos y dañe otros cultivos necesarios para nosotros. Para evitar entonces riesgos a la salud, era necesario conocer el tipo de semilla que se siembra, evaluar si tiene o no contaminación con hongos, con bacterias y las concentraciones de metales pesados que contiene la planta. Si nosotros no tenemos estos controles, vamos a estar totalmente dañados, porque si ustedes extraen y concentran los cannabinoides, también concentran los metales pesados. Y si ustedes se intoxican por plomo o por mercurio o por arsénico, no les voy a platicar, pero lo más importante es que dejan de pensar. Yo podría decir que a nivel político, quizá hay muchos políticos que consumen concentraciones o concentrados de metales pesados porque pocos piensan en general. Esto es falso. Hagan de cuenta que no lo dije, ¿no? ¿Qué y cómo regularlo? Bueno, pues Senacica forzosamente tiene que hacer un inventario de permisos y de amparos, porque existe N personas que están amparadas y que dicen, yo ya tengo mi permiso para sembrar con fines de uso adulto responsable, ¿no? Y en Oaxaca siembran 50 hectáreas para uso adulto responsable. ¿Qué adulto responsable se va a consumir 50 hectáreas? Nadie, ¿no? Pero bueno, no tengo un registro de qué se siembra ni bajo el patrocinio de qué jabón están sembrando 50 hectáreas en Oaxaca.
Debe de haber un registro canábico para el control de cada cultivo y saber qué especies de semillas estamos sembrando y qué especie de planta estamos teniendo. Cannabis tiene una variedad inmensa de colores de planta o de color de la flor, y este color representa también mucho las concentraciones de cannabinoides. Y obviamente unas serán un poco más tóxicas que otras. Entonces, se negó a saber, pero este es un punto súper necesario de saber. COFEPRIS, a través de una normativa que es la 167, se puede controlar la extracción de los principios activos. Esta norma habla de cómo se producen los principios activos. México, antes de eliminar de nuestro reglamento la necesidad de una planta farmacéutica, éramos uno de los principales exportadores de principios activos o farmoquímicos. Pero bueno, pues como siempre, a partir de algunos sexenios, dicen que mejor seamos dependientes del mundo mundial. Entonces la norma 164 dejó de tener mucha vigencia porque ya no somos productores de principios activos. Pero imagínense que gracias a cannabis nosotros nos volvemos nuevamente líderes en la fabricación de principios activos. Pues tenemos una norma que rige cómo se debe de hacer. Y esta norma dice que debe de haber un protocolo de seguridad, debe de haber condiciones de buenas prácticas de manufactura, y obviamente debe de tener un rendimiento cada cosecha, un control de desechos y el control de cada una, de cómo se fueron extrayendo estos principios activos. No tenemos que inventar absolutamente nada porque ya está descrito en nuestra regulación. También hablan de que debe de haber un control de calidad, un laboratorio de control de calidad, del cual debe ser independiente del que haga la extracción. Debe de contar con una licencia sanitaria, debe de tener estándares y libros para registrar cómo hacen estos análisis, y debe de tener personal y áreas calificados. Además, para la industria farmacéutica, la flor debe tener ciertas características. Yo no puedo utilizar la flor que se dio de manera natural en el periférico, ¿no? Porque también crece la planta en el periférico. No, debo de tener una calidad de flor porque no debe de tener pesticidas, no debe de tener metales pesados, y obviamente entiendo que va a haber algunas bacterias, pero que no tenga la caquita del perro que se hizo junto a la planta, ¿no? Porque entonces me llevo toda la Escherichia coli del mundo y es muy difícil limpiar una planta así. Las micotoxinas son un microorganismo que puede generar cáncer. Entonces es necesario saber qué cantidad de micotoxinas tiene, o son toxinas que generan cáncer. Y también debemos de saber qué concentraciones de cannabinoides tienen, si en planta seca o en planta húmeda. De tal manera que para la planta, para la flor, se necesita un certificado de calidad que diga qué solventes residuales tiene, que no tiene pesticidas, qué metales pesados y la carga microbiana. Se debe de definir en nuestra normativa qué análisis se va a hacer o se va a aceptar para identificar y cuantificar los cannabinoides presentes en ese producto. Porque lo podemos hacer al tanteómetro, ¿no? Casi ojímetro. Yo veo el aceite y digo, sí, puede tener como 2% de THC. No, debemos de pedir que sea por cromatografía de líquidos de alta resolución o por espectrometría de masas. Son dos técnicas analíticas utilizadas actualmente y que evitan confundir los isómeros del THC y los posibles derivados o sustancias de degradación de los cannabinoides. Para control de los productos, tenemos una norma oficial mexicana, que es la 059, en donde se establece que para hacer un producto que tenga estos cannabinoides deben de tener
buenas prácticas de manufactura, la empresa que lo realice, debe de haber un control de calidad, debe de tener un etiquetado determinado y se debe de garantizar estabilidad y obviamente que no tenga productos de degradación. Entonces, cuando ustedes dicen hay muchísimos productos de cannabis, lo primero que deben de solicitar cuando compren este producto es la licencia sanitaria del comercio que tenga a la venta estos productos, su permiso de importación de los principios activos que están utilizando para la elaboración, los certificados de calidad de la materia prima empleada y obviamente, ya si se ponen un poquito más estrictos, pues el certificado de buenas prácticas de manufactura del proveedor de materia prima. Actualmente en México solamente las farmacias magistrales han logrado tener CBD para preparación de este tipo de medicamentos, pero no creo que cuenten con esto que les estoy diciendo. Entonces es súper importante que ustedes verifiquen esto por salud, porque se pueden contaminar de metales pesados. Insisto, si ustedes quieren ser alguien más sin capacidad de pensamiento, hagan esto. Ahora, para el control médico, las buenas prácticas dicen que necesitamos un control estricto de mi médico, un personal calificado y la farmacovigilancia. Aquí les presento una gráfica realizada en mexicanos de cómo se absorbe el THC, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo ser la persona de color ladrillo o rojo, no sé qué color lo vean ustedes, en donde metabolizo muy lentamente el THC y llego a ciertas concentraciones que me van a impedir moverme. Ciertas concentraciones de THC, no sé si alguno de ustedes haya visto a alguien que fume marihuana, pero algunos se dan una fumadita de THC o de marihuana y resulta ser que se quedan como catatónicos, ¿no? Así sentados y no se mueven. Y les dices, oye, fíjate que ahorita que es septiembre en la Ciudad de México y que tiembla cada 2 minutos y que tiembla y que tú le dices, hey, está temblando, muévete. Y el chavo se queda así callado y, chido, güey, bájate porque yo no me puedo mover. Eso les pasa a los que metabolizan lentamente el THC como este rojito. Y existen otros, como el morado, que es la curvita más abajo, que metabolizan rápidamente el THC. Y entonces ellos se dan 5 fumadas al cigarrito y no les pasa nada, simplemente se ponen felices y pueden bajar las escaleras cuando hay un sismo, pero esta variabilidad nosotros no la sabemos por default. Es necesario que haya un control estricto médico para saber si estamos en los metabolizadores muy lentos o en metabolizadores rápidos. Y en función de ello se deben de ajustar las dosis de los medicamentos y los eventos adversos. Existen muchos eventos adversos. Cuando alguien prueba la marihuana por primera vez para uso lúdico, algunos dicen, no, a mí me fue espantoso, me dio sueño, no quise hacer absolutamente nada. Eso es un evento adverso. Otros dicen, no, a mí me fue sensacional, pero después me dio un hambre y subí de peso, ¿no? Entonces, no he subido de peso. Bueno, esto nosotros le llamamos eventos adversos y es necesario reportarlos y registrarlos, porque en función de la frecuencia y de la severidad de estos eventos adversos, es necesario hacer ajustes a las dosis del medicamento. Entonces, ya estoy llegando al final, porque me dijeron que eran 35 minutos y creo que me pasé, pero como conclusión les puedo decir que el reglamento que se emitió en el 2021 tiene muchos puntos de mejora y que es indispensable aclararlos, pero también pedirle a SADER que ingrese a trabajar en su homologación. Todo lo que tenga cannabis, de acuerdo a nuestra Ley General de Salud, se considera controlado. Por lo tanto, todo el que trabaje y que venda aceites, pomadas y demás debe de tener una licencia sanitaria. Y con esta licencia sanitaria nosotros garantizamos la calidad de los productos. La autoridad sanitaria no ha logrado todavía establecer por normativa las pruebas que se le deben de hacer a la planta y a los productos.
De entrada, a la planta tendríamos que saber qué cantidad mínima pueden tener de pesticidas, qué carga microbiana, qué, qué micotoxinas y qué cantidad de micotoxinas. Y además, qué cantidad de metales pesados pueden tener. También se debe de definir que todo producto de cannabis debe tener. Y este certificado analítico es un acta de nacimiento del producto, en donde les garantizan a ustedes como usuarios que el producto fue elaborado con buenas prácticas de manufactura y que cuenta con la calidad necesaria para que ustedes lo puedan tomar y tener un efecto deseado y bueno con respecto a lo que requieren, ¿no? Y además, eh, como breviario cultural, para uso adulto responsable y evitar un riesgo mayúsculo, siempre consuman la flor completa, nunca un aceite aislado. Deben procurar que si existen aceites, siempre vayan en una proporción de 1 a 3, 1 de THC y 3 de CBD. Esto es porque no puedo cerrar los ojos y sé que existe el uso adulto responsable, pero muchas veces y por la carga inmensa de productos piratas y no legales, podemos tener intoxicaciones con el THC. El THC sí tiene eventos adversos importantes. Dije, no causa muerte, no causa muerte, pero los eventos adversos sí son importantes. Pueden darle psicosis y entonces ustedes sienten que los están persiguiendo, que se les va a caer el techo, en fin, son bastante severos los eventos adversos, entonces siempre procuren o la flor completa o una combinación de una proporción de 1 de THC y 3 de CBD para evitar eventos adversos. Y entonces ahora sí cedo los micrófonos a ustedes como mi auditorio y ahora sí dice dudas, me pueden hacer también quejas, sugerencias y estoy abierta. Les dejo mis datos, mi correo electrónico citlali@herbafarma.com para cosas que no podamos hacer ahorita porque Ángel me va a regañar, pero me pasé de tiempo. Gracias. No, para nada. Muchas gracias, doctora. Qué bonita plática como siempre. Y pues bueno, le vamos a dejar los micrófonos